La combinación de correspondencia es un mecanismo mediante el cual podremos conectar un modelo de documento con un origen de datos externo. Una combinación de correspondencia se compone de 3 pasos principales. El primero, establecer el documento principal que servirá de base para la combinación. El segundo, determinar el origen de datos que se van a personalizar en el documento principal. Y finalmente, el tercer paso será ejecutar la combinación, donde podremos filtrar, ordenar e imprimir o guardar los datos combinados. El modelo de documento generalmente es una carta, pero podrían ser etiquetas o cualquier otro tipo de documento que se nos ocurra. El origen de datos puede ser una hoja de cálculo, una base de datos, un archivo de texto o cualquier otro tipo de archivo de datos que se pueda conectar a LibreOffice. Writer nos ofrece una herramienta que nos puede ayudar más o menos en esta tarea, el asistente para combinar correspondencia. En este vídeo aprenderemos a utilizarlo. Para la demostración disponemos de un libro de calc de unos datos asociados de una entidad a quienes queremos reclamar el cobro de unas cuotas atrasadas. Este libro, denominado Asociados ODS, dispone de 2 hojas de cálculo. En la hoja Asociados tenemos para cada asociado la información de nombre, apellidos, ciudad, género, antigüedad de la deuda e importe. Vamos a cerrar esta hoja de cálculo porque realmente no la necesitamos abierta. También disponemos de un documento denominado carta modelo, en el cual hemos preparado un modelo de carta de reclamación. En este modelo de carta hemos puesto entre corchetes, a modo de marcadores de posición, los campos que debemos reemplazar, con los datos de cada registro de la lista de datos. Con ello crearemos cartas individualizadas para cada uno de ellos. Para iniciar el asistente, abrimos el menú Herramientas y seleccionamos Asistente para combinar correspondencia. El asistente se muestra en una ventana formada por 5 pasos. Algunos de ellos están inhabilitados por ahora. Se puede avanzar para cada paso seleccionándolo en el panel izquierdo o con los botones anterior y siguiente que se muestran en la parte inferior del asistente. El primer paso del asistente nos permite seleccionar el documento inicial. Podemos optar entre utilizar el documento actual, crear un documento nuevo o iniciar a partir de un documento existente o de una plantilla. Como ya tenemos abierto el modelo de carta, dejamos seleccionado Utilizar documento actual. Pulsamos sobre el botón siguiente y en el segundo paso, el asistente nos pregunta si queremos crear una carta o un mensaje de correo electrónico. En esta ocasión simplemente se trata de una carta corriente, así que pulsamos el botón siguiente. En el tercer paso está la opción más importante que necesitamos y se trata de seleccionar la lista de direcciones. Por eso haremos clic en el botón Seleccionar lista de direcciones. Se abre un pequeño diálogo Seleccionar lista de direcciones con un cuadro de lista por ahora vacío. Pulsando el botón Añadir vamos a seleccionar el origen de los datos. En el diálogo de abrir seleccionamos el libro Asociados ODS y al abrirlo el asistente nos pregunta dónde están los datos dentro de este libro. Esto es así porque este documento contiene varias hojas. Los datos que nos interesan están en la hoja Asociados. La seleccionamos y pulsamos Aceptar. En el cuadro de diálogo Seleccionar lista de direcciones ya se muestra la tabla de asociados. Aceptamos y ya hemos regresado al asistente para combinar correspondencia.
En este mismo tercer paso, el asistente nos permite activar si el documento debe tener un bloque de dirección. Un bloque de dirección sería una combinación de nombres, apellidos, códigos postales o ciudades, entre otros datos. Pero para utilizarlo habría que hacer una asociación de campos entre los campos realmente existentes en nuestra tabla de datos y los campos que espera encontrar Writer. Por este motivo representa más una complicación que una ayuda, así que no lo vamos a activar. El cuarto paso del asistente permite establecer un saludo diferenciado para destinatarios masculinos o femeninos. Es algo que podremos hacer más fácilmente de otra manera, así que no vamos a usarlo tampoco. Simplemente pulsamos el botón finalizar y se cierra el asistente. Se nos muestra una nueva barra de herramientas combinación de correspondencia. Pero antes de utilizarla, necesitamos insertar los campos de combinación. Hay diversas maneras de insertar campos de combinación. Una que resulta muy cómoda es desde el navegador de orígenes de datos de Writer. Para abrir el navegador de orígenes de datos de Writer, abrimos el menú Ver y seleccionamos Orígenes de datos. El navegador de orígenes de datos se muestra en un panel horizontal entre el documento y las barras de herramientas. A la izquierda, un subpanel muestra las bases de datos disponibles. Entre ellas está la de asociados. Al expandir su contenido, nos permite escoger entre consultas y tablas. Expandimos tablas y nos encontramos con las dos hojas del libro original. Seleccionamos la tabla Asociados y a la derecha se muestran todos los datos de nuestra hoja de cálculo. Para insertar estos datos en el documento, basta con pulsar en los encabezados de la tabla de datos y arrastrarlos al lugar deseado del documento. Pulsamos sobre el encabezado Nombre y lo arrastramos al documento donde tiene que ir el nombre. Observaremos que el campo que se introduce en el documento muestra su nombre encerrado entre ángulos y está sombreado en gris. Está sombreado porque tenemos activada la opción de marcar campos del menú Ver. Es muy importante tener siempre activada esta opción para evitar confusiones. En el documento, a continuación de nombre, pulsamos un espacio. Ahora seleccionamos la columna de apellidos y arrastramos hasta su posición en el documento. Ahora vamos a insertar la ciudad. Pulsamos un intro y debajo del nombre y apellidos arrastramos la ciudad. Podemos eliminar los textos que habíamos dejado como marcadores de posición. Los seleccionamos y suprimimos con la tecla Supre. En el cuerpo del documento hay que añadir algún dato más. En el saludo debemos mostrar el nombre del destinatario. Suprimimos el marcador de posición, pulsamos sobre el encabezado de nombre y lo arrastramos hasta donde debe mostrarse. Lo mismo para el importe. Pulsamos sobre el encabezado de la columna importe y lo arrastramos hasta su posición y eliminamos el marcador de posición que habíamos introducido. Finalmente hacemos lo mismo con la antigüedad. Pulsamos sobre la columna antigüedad, la arrastramos hasta la posición donde debe figurar y eliminamos el marcador de posición. Ya podemos cerrar el navegador de orígenes de datos. Abrimos el menú Ver y seleccionamos Orígenes de datos. Ya se ha cerrado el navegador. Antes de combinar los datos, disponemos de una vista previa de cómo será el resultado final.
En la barra de herramientas de combinar correspondencia, el primer botón nos vuelve a mostrar el asistente, pero a continuación hay unos botones de navegación. Pulsando sobre estos botones de navegación, podemos tener una vista previa de los datos que se mostrarán. Una vez verificado que los datos se combinan correctamente, podemos hacer clic sobre el botón de Imprimir documentos combinados, en cuyo caso nos muestra las opciones para seleccionar la impresora y la cantidad de registros que queremos imprimir. Pero lo más recomendable será, en vez de imprimir directamente, guardar los documentos combinados. Al hacer clic en el botón Guardar con documentos combinados, un cuadro de diálogo nos permite guardar como un documento único o separar en documentos individuales. Es decir, que si tenemos 50 cartas, crearíamos 50 documentos diferentes. Lo recomendado es guardar como documento único. Pulsamos el botón Guardar documentos. Una pequeña ventana nos va mostrando el progreso y al finalizar se nos muestra el diálogo Guardar como. Como nombre lo vamos a denominar Resultado de la combinación y guardamos. Si ahora abrimos el documento Resultado de la combinación, podremos comprobar que hay una página para cada uno de los destinatarios y en cada uno de ellos está especificado el correspondiente importe, la antigüedad y sus datos postales. Ahora ya podemos imprimir ese documento y al tenerlo guardado disponemos de un registro de la impresión en serie efectuada. Como no lo necesitamos, lo vamos a cerrar y el documento original con los campos de combinación lo podemos guardar y ya lo tenemos disponible para cualquier otra ocasión. Si necesitamos volver a utilizar el mismo modelo, abrimos el documento, carta modelo, y lo único que necesitamos es activar nuevamente la barra de herramientas de combinación de correspondencia que por defecto no aparece. Abrimos el menú Ver y en el submenú Barra de herramientas seleccionamos Combinación de correspondencia. Con la barra mostrada podemos volver a navegar por los diferentes documentos, guardar los documentos combinados o imprimir los documentos combinados. Si los datos han cambiado, el resultado de la combinación de correspondencia siempre se corresponderá con los datos actuales de nuestra hoja de asociados. Hemos mostrado la forma de usar el asistente para combinación de correspondencia que nos ofrece Writer, pero también hay otras maneras de efectuar la combinación de correspondencia. Las mostramos en otro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.